Bueno, como les estaba mencionando, estamos en la explicación del reto 4 en el cuadro comparativo. Bueno, la función, ¿cuál es la función del cuadro comparativo? Pues como su nombre lo dice, vamos a comparar la información que investigamos de tal forma que al dar las respuestas en este cuadro, vamos a poder identificar qué es cada una de las cortes. Forzosamente debe haber una diferencia, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Eh, Corte Penal Internacional, un alumno contesta, es un órgano jurisdiccional de carácter internacional. En la Corte Internacional de Justicia dice, es una corte internacional, pero es una corte jurisdiccional de carácter internacional. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, es una corte jurisdiccional de carácter internacional. Ah, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Sí? ¿Ya me entendieron? Obviamente no es dar respuestas tan breves e iguales en cada corte, porque entonces el cuadro comparativo no va a cumplir su finalidad. Ustedes deben explicar que es de tal forma que quede muy claro en qué consiste cada una para poder advertir la diferencia y cuáles son los ámbitos de su competencia, cuáles son las funciones de cada una de ellas. Cada una tiene características especiales, ¿sí? Entonces, la respuesta efectivamente sí debe ser breve, pero no tanto que no se pueda advertir igualdades y diferencias entre las tres, ¿sí? Bueno, funciones, si ustedes se dan cuenta, en funciones lo dice en plural. Entonces, mínimo tres funciones de cada corte. Hay veces que solo ponen una sola función de cada corte. No, pero aquí dice funciones en plural. Por lo menos tres funciones de cada corte. Luego, la tercera columna dice, ¿en qué momento tiene competencia la corte para conocer o intervenir de un caso determinado? Bueno, aquí voy a poner un ejemplo porque ha habido veces que ponen la competencia en general y hasta copian los artículos que encuentran en las normas que rigen estas cortes. No, aquí eso no es válido copiar artículos. Acuérdense que ustedes lo deben explicar con sus propias palabras. Voy a poner un ejemplo en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte conoce de un caso en específico o determinado caso cuando ya pasó una revisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya revisó que hay una violación a los derechos humanos de la víctima y además la parte de la víctima o la familia de la víctima ya, ya acudieron a todos los medios de defensa que había en su país. Por ejemplo, en México tenemos la primera, la segunda instancia, el juicio de amparo y la revisión en el amparo. Bueno, ya se agotaron todos los medios de defensa. Todo esto lo revisa la Comisión Interamericana. Y hasta entonces, si sigue prevaleciendo esa violación y el Estado no le dio solución, es que se remite con la Corte Interamericana para que conozca del asunto. ¿Sí? Esos son eso es lo que sucede. ¿A partir de qué momento? Bueno, pues cuando ya pasó todas estas etapas, se turna a la Corte Interamericana, que es la que va a conocer de ese asunto. Bueno, y lo mismo deben realizar con la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Y por último, la última columna dice, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la Corte. Fíjense cómo dice, menciona y describe, no solamente menciona. Voy a poner otro ejemplo. Hay veces que, por ejemplo, ¿no? En la Corte Penal Internacional, el caso Lubanga que fue condenado. Punto. ¿Cómo? Ya lo mencionaste, pero no me lo describiste, ¿no? No me estás describiendo en qué consiste el caso. Para describir, fíjense que yo les voy a compartir, terminando la sesión, una infografía que se llama Seis pasos básicos para describir una sentencia. ¿Y cuáles son esos seis pasos básicos? Bueno, primero, señalar fecha y lugar en que sucedieron los hechos. Segundo, explicar brevemente en qué consistieron los hechos. Tercero, señalar la fecha de la sentencia que haya dictado esta corte, porque como dice que debe ser un caso resuelto,
Forzosamente debe haber fecha de sentencia. Cuatro, explicar cuál fue la determinación o sentido de la Corte, si condenó o absolvió. Y brevemente, bueno, ¿por qué condenó? Porque absolvió, ¿no? Cinco, señalar si esta sentencia se cumplió o no. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque en los planteamientos se pregunta sobre el cumplimiento de las sentencias, ¿no? Sobre todo de la Corte Interamericana, perdón, la Corte Internacional de Justicia. Entonces, claro que hay que señalar si se cumplió o no. Y por último, señalar la fuente de consulta. ¿De dónde tomaron esta información de este caso emblemático? ¿Sí? Yo les sugiero que se vayan a las fuentes oficiales, que son las páginas oficiales de estas cortes, porque ahí van a encontrar ustedes toda esta información, pero hay que hacer correctamente las citas y referencias APA. Estos casos emblemáticos forzosamente tienen una fuente de consulta, porque provienen de las sentencias de la Corte. Entonces, es muy importante que ustedes hagan esta mención y descripción del caso resuelto. Voy a mencionar otro ejemplo. Fíjense que hay veces que mencionan el caso México contra Venezuela, ¿no? Por ejemplo. Pues es un caso que no está resuelto porque aún no hay una sentencia. Entonces, si ustedes mencionan ese caso, pues obviamente ahí no van a tener puntos de calificación en la rúbrica porque no están cumpliendo con lo que dice, ¿no? Mencionar, describir un caso resuelto. Lo mismo con la Corte Internacional de Justicia, a veces citan hechos que están sucediendo ahorita en este momento, en los que obviamente la Corte ni siquiera ha entrado a conocer del asunto. Entonces es muy importante que ustedes citen, mencionen y describan estos casos que ya hayan sido resueltos, por favor. Respecto a dudas del cuadro comparativo, ¿tienen alguna duda? Hola, buenas tardes, maestra. Yo tengo una duda. Adelante, Brenda. Bueno, a lo que usted ha estado explicando, a lo que he entendido, no sé, igual por eso quiero preguntar. Usted menciona en varias ocasiones que hay que describir con nuestras propias palabras, por ejemplo, en el cuadro comparativo, en la parte de las funciones y en qué es, pero entonces estaría incorrecto si pongo una definición real más exacta y técnica, qué es lo que me está solicitando el cuadro para que tenga una buena calificación. Es que acuérdate, Brenda, que hay, de acuerdo a los lineamientos APA, hay citas textuales y citas no textuales, ¿no? Hay que ir a revisar el manual. Cuando son textuales, sí tienes que copiar tal cual la definición, ¿no? Porque está señalando, como lo dice la Corte Penal Internacional, ¿no? Estás haciendo la cita, ¿no? Y lo vas a poner textual. Nada más debes tener cuidado que estas transcripciones de contenidos de las fuentes no rebasen el 30% de tu contenido, ¿sí? O sea, sí puedes hacer copia de cuando son conceptos básicos, fundamentales, que no hay otra manera más que lo tienes que transcribir tal cual, ¿no? Para que no se advierta que estás, pues, borrando, copiando, plagiando la información, debes reconocer al autor, ¿no? Claro. Pero si es una cita no textual, tú la puedes explicar con tus propias palabras, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Claro, sí tiene una fuente de consulta, ¿no? Por ejemplo, en el caso emblemático, como forzosamente tienen fuentes estos casos, voy a poner un ejemplo, el caso algodonero en México, Ajá, las mujeres muertas en Ciudad Juárez, Chihuahua, claro. que tú lo puedes explicar con tus propias palabras y entonces ahí va una cita no textual y mencionas la fuente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la página de donde lo tomaste. Bueno, eso todos los datos van en la referencia. Y en la cita, pues la cita de acuerdo a la fuente de donde hayas tomado, ¿no? Relacionada con la referencia. Sí, Brenda, se resuelve tu duda. Sí, sí, maestra, nada más, bueno, quería porque tenía como un poquito de mi interés a tener una buena calificación, pero en varias ocasiones pues menciona que sea con nuestras propias palabras y me quedaba la duda. Efectivamente, pues sí, en el formato APA supongo se tiene que, que ver que está solo como referencia o cita.
Sí, es que hay estos dos tipos y hay veces que muchos estudiantes se van con el sistema latinoamericano que se ponía por números, se utiliza números subíndices y que solamente se pone el número y la referencia, pero no hacen la cita. Y aquí en APA, acuérdense que tenemos citas textuales y no textuales. Se puede utilizar de las dos formas. Forzosamente, una vez un estudiante me decía, ay maestra, pero es que yo estoy poniendo las referencias y lo copié de ahí, pero todo era copiado, el 100% copiado, pero los lineamientos APA señalan que cuando la copia excede del 50% incurren en un plagio que se llama por extensión. Plagio por extensión, porque la mayor parte de los contenidos rebasan el contenido de su autoría. Y yo es lo que yo no quiero, que ustedes incurran en un plagio. ¿No? Es mejor explicarlo. Y la universidad, la UVEG, establece que los contenidos no deben rebasar el 30% las transcripciones, ¿no? Entonces, ahí pues citas no textuales, ¿no? Explican con sus propias palabras, ay, lo tomé de tal, ¿no? La cita y la y referencia, ¿sí? Acuérdense que las textuales llevan comillas, hay citas cortas menores a 40 palabras y citas largas que son mayores de 40 palabras, ¿sí? Todo eso viene en el manual APA. Ok, maestra, muchas gracias. De nada, Brenda. Adelante, Horacio. Horacio, ¿estabas preguntando? ¿O se levantó tu manita por accidente, Horacio? No te escucho, Horacio. Perdón, ¿ya me escuchan? Ya. Ahora sí ya te había escuchado, pero creo que se cortó tu señal porque te quedaste inmóvil en la pantalla. No, creo que se te fue la señal, Horacio. Bueno, ahorita que regrese, ya me preguntas la duda que tengas mientras voy a continuar con la sesión porque también tiene tiempo, ¿no? Bueno, entonces, en eso consiste el llenado de este cuadro comparativo. Luego viene la segunda parte, que es el análisis. Viene la parte de la contestación de los tres planteamientos. Cada planteamiento se refiere a una corte diferente. La primera es sobre la Corte Penal Internacional. ¿Consideras que fue un avance en la justicia internacional? Ustedes contestan sí. ¿Por qué? Porque deben argumentar su respuesta o no y por qué. Y argumentar con sus propias palabras esta respuesta. Número dos, investiga el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analizar la eficiencia jurídica. Aquí, pues ustedes deben investigar cómo es que se lleva a cabo este procedimiento, qué etapas tiene, cómo se realiza, cuánto tiempo puede durar, para que estén en aptitud de poder explicar si es eficiente jurídicamente o no este procedimiento, ¿sí? O sea, lo que deben argumentar es sobre la eficiencia, una vez que hayan estudiado el procedimiento. Hay veces que en esta respuesta solo contestan lo relativo al procedimiento pero no hacen la argumentación sobre la eficiencia. O se equivocan y en lugar de analizar la eficiencia, analizan la eficacia, pero no es lo mismo, ¿eh? Entonces, para que se centren en la pregunta tal cual. Y número tres, los estados se encuentran obligados a ejecutar las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia. Sí o no, y por qué también ustedes explicarlo con sus propias palabras. Algunos de ustedes en el cuadro comparativo, algunos estudiantes mencionan ejemplos en los que el país que describen y mencionan en la sentencia no cumple con estas medidas. Bueno, ¿y ahí qué pasa, no? Porque si ustedes me dicen en la respuesta, sí están obligados a ejecutar las sentencias, pero el ejemplo que pusieron ustedes de la corte, pues ahí no cumplió el Estado la sentencia. Bueno, ahí es donde tiene que haber esa argumentación de parte de ustedes. A lo mejor se cumplió, bueno, pues argumenten sobre esa parte, ¿no? Porque acuérdense que la segunda parte de análisis es complementaria de la primera parte, que es el cuadro comparativo. Aquí también aprovecho para comentar que he observado en los últimos meses también, así como el reto 3, que los estudiantes hacen esta segunda parte con inteligencia artificial. Bueno, la primera también, ¿no? Pero como que en la segunda es muy claro que viene de la inteligencia artificial y les contesta estos tres planteamientos, ¿no? Acuérdense que al hacer eso ya el 50% es todo inteligencia artificial e incurren
en estas faltas a los criterios académicos porque la argumentación debe ser propia, de acuerdo a su personal punto de vista. Entonces yo los invito a que no hagan eso de utilizar inteligencia artificial en esta parte de análisis, ¿no? Eso corresponde a la segunda parte. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Horacio, ¿qué me ibas a preguntar? Espérenme, Lucas. Nada más para comentar una disculpa, creo que el internet está un poco mal. Complementándolo para lo que usted decía, cuando yo aprendí el sistema APA, se me hacía un poquito de... Ya se fue otra vez el internet, Horacio. Bueno, Horacio, voy a continuar porque ya te volviste a quedar paralizado. un poco más fácil de incluir en los ensayos, como alumno y como... Mm. Fíjate, Horacio, que no te escucho por partes, se va cortando tu imagen y tu voz. Por ejemplo, ahorita no te escucho nada, absolutamente nada. Voy a continuar, Horacio, y si quieres puedes escribir en el chat la pregunta, o al final si mejora la señal lo comentamos, ¿sale? Porque otra vez ya no te escucho. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Yo, maestra, quisiera comentarle. Adelante, Eh, Jessica. Desde que comencé la carrera, se me ha complicado un poquito hacer uso de la biblioteca virtual. En varias materias he intentado, pues sí, como tratar de a la hora, porque la verdad a la hora de mis referencias, como que pongo las mismas que ustedes ya nos dieron, pero me quisiera dar a la tarea de, pues precisamente poner algo de mi cosecha, ¿no? De, pues yo investigué en tal libro, tal cosa. Pero si les soy honesta, cada vez que entro a la biblioteca, pongo el nombre, cuando es cuando es un libro que ustedes nos sugieren, pues sí, como viene todo completito lo encuentro, pero se me está complicando realmente sacarle provecho. Ya se cortó Jessica. Bueno, A Jessica, si me la escuchas. o así, o sea, como que siento, fui a la biblioteca de aquí de mi ciudad, perdón, No, sí, adelante, ya te vuelvo a escuchar. Ujú. sí, fui a la biblioteca pública y aquí en la ciudad y me di cuenta, vivo en San Miguel Allende, Guanajuato, y me di cuenta que los libros están súper obsoletos, o sea, tienen libros ya súper viejitos, entonces creo que lo más recomendable es que me apoye en la biblioteca virtual o usted qué me sugiere en ese aspecto. Sí, sí te lo sugiero, Jessica, que entres a la biblioteca de la UVEG, ¿no? Es importante si vas a encontrar algunos libros más actualizados, pero también yo te sugiero, Jessica, ahorita que estamos específicamente en este reto, aparte que yo les voy a compartir información en avisos de plataforma. Yo te sugiero que te vayas a las páginas oficiales de la Corte porque esas son las más actualizadas que los libros que vas a encontrar, ¿no? En, Claro, la- en claro, las, en las páginas de la Corte, pues vienen todos los tratados internacionales que rigen a las Cortes. Y además, pues vienen los casos emblemáticos que resuelven estas Cortes día con día, inmediatamente que se resuelve y ya lo están subiendo a la página. Un tip que les voy a comentar, por ejemplo, la Corte Interamericana tiene algunas sentencias que son hasta de 200, 300, 400 páginas. Pero también manejan los resúmenes de esas sentencias. Entonces, pueden acudir al resumen, ¿no? Ustedes que están empezando en esto de la materia, y el resumen a veces solo cuenta con 8, 10, 14 páginas máximo, ¿no? Y en ese resumen vienen los hechos, la fecha de sentencia, qué es en sí el asunto, cómo se trató, cómo se resolvió, las medidas que se aplicaron. Exactamente, los resúmenes de las sentencias y esas tienen su fuente en estas páginas. Entonces, bueno, yo ahí te doy ese tip, Jessica, hablando específicamente de este reto. Tal claro. vez si pudieras acudir a la biblioteca virtual en el caso del reto número 2, como para investigar, bueno, qué retos perdón, qué casos se han resuelto con esa convención que se analizó. Pero incluso también te puedes ir a la página oficial de la Corte Internacional de Justicia a buscar qué casos se han resuelto de esa corte del reto número 2.
de dónde esa convención, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo le sugiero, ¿no? Que información más actualizada, las páginas de las cortes. Claro, tiene razón. Yo creo que tal vez esto que le comento tiene toda la razón. Lo he visto más en otras materias, porque pues conforme hemos ido avanzando, sí me he dado cuenta que una gran clave es aprender a navegar precisamente en estas páginas oficiales, ¿no? O sea, hasta la misma Constitución, porque de repente yo tenía aquí mi librito así, de que digo, no, es que ya me tengo que acostumbrar a trabajar en la computadora siempre, porque pues así es como uno va a estar trabajando después. Sí, y bueno, aquí hago énfasis en la redacción de los casos emblemáticos, que por eso les voy a compartir terminando la sesión la infografía de cómo los deben redactar, porque un abogado generalmente cuando hace una demanda, una promoción en un juicio, en una audiencia, por escrito o de forma verbal, uno debe darle los datos más básicos al juez, al magistrado, ante la autoridad que estén ustedes promoviendo y tiene mucha importancia que aprendan a hacer esta redacción. Hay veces que copian incluso pedazos de sentencia, partes completas de sentencia. Eso no es necesario. No es necesario en verdad. Son los datos básicos. Por eso les pido que pongan mucha atención en la infografía que les voy a compartir. ¿Sí? Bueno, hasta ahí queda resuelta la duda, Jessica. Sí, maestra, muchísimas gracias. De nada, Jessica. Gracias. ¿Oración? ¿Sí? Adelante, oración. ¿O ibas a comentar algo? Perdón, le decía que en el documento dice que utilicemos el formato APA 6 y estamos ya en el 7. ¿Cuál utilizamos? El que yo les compartí de la UVEC, porque es el último que actualizó la UVEC, ya está en avisos de plataforma. De hecho, a ver, aquí lo tengo. Es la edición 2023. Esa quiero que utilicen, la edición 2023. Miren, hay Es el uno 7. que pueden descargar una versión anterior que se comparte en los retos 3 y 4. También la pueden utilizar, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando sigan los lineamientos de este manual, no hay ningún problema. Ujú. Y bueno, ya comentarle lo que creo que no se escuchó. Yo en vez de utilizar citas textuales, utilizo citas parafrásticas porque se me hace un poquito más fácil para eh, no citar en sí, sino para referenciar. Es más fácil que pegar todo el párrafo, que si excede, que si no excede, que si está bien, que si no. Mejor citas parafrásticas o narrativas y ya nos quitamos de tanto problema. Es lo que yo hago como maestro y como alumno. No Muy sé si esté bien, bien, no, pero es lo que hago. sí, es correcto, Horacio, muy bien, es mejor, ¿no? Aprender a la paráfrasis, que es una buena técnica para poder explicar los contenidos de otras fuentes. Muy bien. Bueno, entonces, el orden de su actividad, no se olviden, portada, cuadro comparativo, planteamientos y finalmente citas, perdón, referencias APA todas juntas en la parte final, porque a veces que ponen referencias abajo del cuadro comparativo y luego otras referencias abajo de planteamientos. No, no es correcto. Todas las referencias van juntas en la parte final de la actividad. ¿Alguna duda sobre el reto 4? Bueno, parece que ya no, ya no. Ok, muy bien. Entonces vamos con el último reto antes que se corte nuestra sesión. Y ahí tienen ustedes que elegir y ver un video de una lista que se proporciona en plataforma. Puede ser el Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, la lista de Schindler o Fauda en Netflix. ¿Por qué esta lista? Bueno, porque todas ellas, estas historias, están basadas en casos reales de conflictos de carácter internacional en donde los sujetos internacionales han intervenido de alguna de otra manera. ¿No? Incluso instituciones de carácter internacional, los países, los estados que se han encontrado en este tipo de conflictos. Bueno, eligen la que ustedes quieran. Y una vez que la hayan visto, van a elaborar un video de exposición que debe llevar una estructura, presentación, desarrollo y conclusión. Obviamente que la historia que ustedes van a ver, pues no contiene toda la información que ustedes deben hacer en su desarrollo. Por ejemplo, en la película no van a encontrar
estos tratados internacionales se aplicaron y se violaron estos derechos o estos artículos de la ley. No, eso es lo que ustedes deben investigar. Bueno, ¿qué normas se violentaron en estos hechos? Por eso se llama el reto ¿qué reglas se rompen? Es lo que ustedes deben explicar. Primero, en la presentación, pues van a proporcionar los datos de identificación y qué película decidieron ver y en breve explicar sobre qué versaron estos hechos, de forma muy breve. Luego viene el desarrollo. Aquí sí van a dar una descripción y análisis de las leyes, tratados, espacios, territorios u organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película, que obviamente en la película no aparecen o no lo dicen de forma muy clara, pero ustedes es lo que van a investigar para poderlo explicar sobre esta historia, ¿sí? Bueno, una vez que ya hayan investigado, lo explican en su desarrollo con sus propias palabras, exponiéndolo en su video y terminan con la conclusión en la que deben señalar qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. Esto debe estar contenido en su conclusión. Hay veces que se apasionan explicando hechos de la película y terminan y nunca mencionan qué leyes se violentaron, qué derechos se rompieron, qué tratados intervenían o qué territorios, qué organismos, nada de eso mencionaban, sino únicamente analizaron la película. Y luego al final ni siquiera mencionan qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía y respetar el derecho internacional. Entonces, no pierdan de vista lo principal, que es analizar y describir las leyes que se violentan, que se rompen, que no se respetan, ¿no? Etcétera. Y terminan con la conclusión. Este video debe de tener una extensión mínima de 2 minutos y máxima de 5 minutos, por favor, ni más ni menos, porque acuérdense que aquí entra esa habilidad que ustedes deben aprender de sintetizar la información y solo decir lo más importante. Es una capacidad que deben ir desarrollando porque acuérdense que ya estamos en la actualidad como abogados en juicios orales y a veces, pues, el juez, el magistrado quiere escuchar lo más importante o lo sustancial del argumento y nos pasamos explicando cuestiones que no tienen nada que ver con lo más esencial o lo principal. Estas actividades, como son formativas, bueno, aquí lo importante es que aprendan a argumentar, lo más importante, capacidad de síntesis y que los pongan con sus propias palabras. Aquí hay una recomendación importante, dice que se pueden apoyar en un guión. Acuérdense que el guión solo debe contener lo más importante. No significa que en un guión y ustedes van a leer todo lo que están exponiendo, que hasta se nota en su video, ¿no? Desde que empieza hasta que lee, desde que empieza hasta que termina, leen todos los contenidos. No, acuérdense que aquí ustedes deben hacer valer la espontaneidad de su discurso, explicar con sus propias palabras lo que ustedes entendieron. Al final es lo que van a ir a hacer ustedes en una audiencia, ¿no? Como son, como les decía, las actividades formativas, bueno, esa habilidad de poder explicarle a una autoridad, ya sea de carácter jurisdiccional, administrativo, etcétera, o sea, les sirve para complementar su formación como abogados. La materia es derecho internacional, por eso sus argumentos deben ser relacionados con este que es el derecho objetivo, el derecho internacional, las normas internacionales, ¿sí? Bueno, aquí se deben ustedes entonces apoyar en ese guión para desarrollar su discurso. El tiempo, deben mostrar su rostro, apoyarse en herramientas de exposición. Pueden utilizar una presentación, así como yo le estoy haciendo ahorita, que aparece lo más elemental ahí, pero yo les estoy explicando cómo lo deben de realizar. Bueno, así lo deben hacer ustedes con su desarrollo de su video. La imagen debe ser clara. Si se muestran ustedes, pues no importa tanto la presentación como ustedes que aparezcan, ustedes son los que van a exponer. La imagen debe ser nítida, deben verse con claridad, pero además escucharse. Hay veces que se les olvida y no le ponen video, perdón, sonido al video. Y obviamente no voy a escuchar sus argumentos y de acuerdo a las políticas del curso yo debo calificar con 0 la actividad
Y si tienen derecho al segundo envío, qué bien, pero si no tienen derecho al segundo envío, pues entonces ya no van a tener derecho a entregarla y a obtener calificación si la entregan al último momento, ¿sí? Este video, una vez que lo hayan grabado, lo suben a YouTube y no se olviden que en el documento debe aparecer la captura de pantalla del video en modo público que lo compartieron. También aquí a varios les falla y lo ponen en privado. Y cuando yo lo quiero ver, no se puede. Entonces, lo mismo, políticas del curso, cero de calificación. Y si hay posibilidad de entregar bien y si no, ya perdieron esa oportunidad. No se olviden que en el archivo de Word, que es como lo deben entregar, debe llevar una portada con los datos de identificación, todos estos datos que ven en pantalla, así vienen en las instrucciones del reto, la impresión de pantalla donde se aprecia el video compartido en modo público y el enlace del video que se vea que ustedes ya comprobaron que funciona. No, lo pueden subir como ustedes gusten, ¿no? Con su correo institucional y subirlo a YouTube. Jessica, no hay ningún problema ahí, siempre y cuando sea visible, esté en modo público para poderlo calificar. Em, Yo tengo una pregunta, bueno, dos. La primera es si, ¿cuál recomendaría usted, maestra? ¿Cuál película recomendaría usted? Yo sé que todas están bien, pero ¿cuál es la que más le gusta a usted? Y la segunda, yo estoy, siempre que subo videos los pongo en modo oculto porque tengo alumnos que se quieren meter siempre al YouTube y no digan que no es cierto, que se quieren meter siempre al perfil de los maestros para hacer travesurillas con stickers y todo. Ahí qué se pudiera hacer. ¿Sí se puede poner en modo oculto o tiene que ser a fuerza privada? Y sí. este, mm, Pues mira, lo vas a subir en modo público porque esa es la única manera en que yo lo pudiera ver. Si tú lo pones en modo privado, no voy a poder verlo. Hay tres modos de subirlo: modo privado, modo oculto y público. El modo privado es solamente con quien tú lo compartes. El modo oculto solamente con quien tiene el enlace se comparte y el modo privado pues para todos. Si te funciona el modo oculto y el privado que yo lo pueda ver, adelante. Pero fíjate que hay quien no lo configura correctamente y me dicen, es que sí se puede compartir con usted, maestra, y se equivocan en la configuración y no lo puedo ver literalmente. Entonces, yo siempre les recomiendo, pónganlo en modo público. Finalmente, una vez recibida la calificación, si ustedes quieren, pues lo pueden bajar. Solamente es para efecto de que pueda yo evaluar su calificación. Y ya me respondió eso, muchas gracias. Y ahora sí, ¿cuál de todas esas películas recomienda usted? Es Para que todas inmediatamente el día de están muy hoy poner. bien, yo ya las vi todas y todas me parecen muy interesantes. En todas hay material para poderlo hacer. Ahí vas a encontrar en todos los territorios las reglas que se rompen. No te podría decir esta, por eso es que se sugieren las cinco, ¿no? La que sea mejor para ti. Perfecto, muy bien, muchas gracias. En TikTok no, Rafael, vamos a cumplir con las indicaciones. Fíjense que estas instrucciones nos las da VG, es la que establece los contenidos. Yo solamente como asesora me encargo de brindarles, resolverles las dudas que tengan, pero sí de vigilar que se cumplan las instrucciones tal cual como las establece la universidad. Entonces yo te sugiero, Rafael, que sea en YouTube. Ok, me aceleré a explicar porque ya mero se va a cortar nada más. Bueno, quedan 5 minutitos. También aprovecho para decirles, recordarles que yo como asesora tengo 24 horas para resolver dudas, las dudas que ustedes tengan en relación con los contenidos o las actividades. Ustedes me escriben a través del chat de plataforma o del correo institucional. Acuérdense que la UVEC les proporcionó un correo institucional. Les pido que de preferencia sea ese correo para tratar cualquier situación con sus actividades y su materia. Y yo dentro de las 24 horas les voy a contestar y tengo 48 horas para evaluar las actividades, ¿sí? Bueno, en cuanto a esto, hay veces que entregan los retos el último día, en la mañana o en la tarde. Y a veces que lo entregan y ya me están mandando mensaje que por qué no lo he calificado.
Bueno, estamos en la recta final. No les miento que en los últimos días la mayoría de los estudiantes entregan muchos retos. Entonces, imposible calificar un reto en menos de 24 horas, menos el último día, ¿no? Entonces, esto se los comento porque si ustedes tienen dudas para antes de entregar, no se esperen al último día o al penúltimo día a veces, ¿no? Si entra dentro de las 24 horas, adelante. Pero si sale de las 24 horas, no es una garantía que yo les voy a contestar inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos en el último día. Para eso son 3 semanas y media. Y la calificación, ese es dentro de 48 horas. Si ustedes entregan el último día, al final de la materia va a aparecer reflejada su calificación, pero no más. Y a veces es imposible calificar en menos en el tiempo que ustedes lo requieren, pues, porque ya estamos en la recta final. Entonces, eso como una recomendación importante para que sus dudas las formulen en tiempo, ¿sí? Créanme que mi inquietud es que ustedes, pues, puedan desahogar todas las dudas que tengan y acreditar su materia de forma satisfactoria, únicamente siguiendo, pues, las instrucciones de cada reto. Y estoy para apoyarlos en las dudas que ustedes tengan y calificarlos. Bueno, pues hay que evitar nada más incurrir en este tipo de situaciones, elaboración con IA o plagio, a veces que copian trabajos idénticos a otros que se han presentado con anterioridad en la UVEG. Obviamente ese es un plagio pues flagrante, inmediatamente se detecta, hay detectores de plagio también. Y máxime de la universidad inmediatamente detecta cuando esta tarea ya se entregó en un tiempo anterior. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que no lo hagan. Otra cosa importante que menciono ahorita por los que lleguen a ver la sesión, estén o no estén presentes, que también se sanciona el entregar los trabajos fuera de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, las entregas anticipadas que se hicieron antes del día viernes que inician los retos 2, 3 y 4, pues se sancionan, porque, pues imagínense, no se esperaron ni a ver esta sesión en donde estamos explicando cómo deben realizar sus retos y los hacen completamente distintos, ni siquiera de acuerdo a lo que dicen las instrucciones del reto, ¿no? Entonces, bueno, yo les pido tener mucha paciencia. Si bien es cierto que el método virtual de aprendizaje es flexible, esta flexibilidad se refiere a que no hay que acudir a clases diario a la escuela como en un sistema escolarizado, que ustedes tienen todos los días y horas de estas 3 semanas y media para ingresar a la plataforma, avanzar con sus actividades, pero no significa que no haya plazos de entrega ni tiempos de entrega, porque entonces sería un desorden y un caos no someterse o no regularse por las normas que establece la propia universidad. Entonces, únicamente si les pido eso, vamos a ceñirnos a los criterios, lineamientos y políticas que establece la UVEG para cumplir con nuestras entregas en tiempo. Nos queda solo un minuto. ¿Dudas o preguntas finales? Bueno, me parece que ya no hay dudas ni preguntas finales. Bueno, les reitero que estoy para apoyarlos y vamos a terminar con la sesión. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad toda esta información, pero si tienen más dudas, saben que pueden acudir conmigo en el chat o en el correo institucional. Les deseo una feliz semana de aprendizaje y que cumplan sus metas de avanzar con su materia de Derecho Internacional. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias, María.